Bueno, aparte de nuestros horarios que todavía siguen saliendo aquí adelante, te queremos compartir nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Betel Luz a las Naciones y Javier Guevara Ordóñez. Y en Twitter nos encuentras como Javier Guevara O. Y hoy quiero compartirte Éxodo capítulo 2. Bienvenido. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y aquí nos están presentando uno de los personajes más importantes del Éxodo, Moisés. Se le presenta, y por otro lado, Dios reconoce a su pueblo y ya está operando la respuesta al clamor de ese pueblo. Antes habíamos visto cómo sin José
se había levantado un gobernante que no conocía las obras de este hombre y se levantó a oprimir a ese pueblo. Dios había lanzado un decreto: multiplíquense, y de verdad estaban llenando toda la tierra de Egipto. Pero este hombre no conocía a José y se levanta a imponer una carga tributaria, una carga financiera, una carga laboral. Y luego va con una segunda estrategia: quiere aniquilar ese pueblo y les dice a dos parteras, Cifra y Fúa: maten a todo niño varón que nazca, a las niñas déjenlas vivir. Y qué tremendo hombre, quizá es el hombre más malo que se ha levantado hasta este punto, matando a los niños sin escrúpulos, un decreto legal, estatal, pero obviamente una ley completamente inmoral. Y también había establecido dos estrategias: una con Cifra y Fúa, las dos jefes de las parteras de Egipto. Ellas temieron a Dios y dijeron: nosotros no vamos a matar a los hijos de Israel, y dieron una excusa de que cuando llegaban las hijas de Israel eran más robustas y tenían los hijos antes de que ellas llegaran, pero era temor de Dios operando en ellas. Y como ellas temieron a Dios, Dios las prosperó también a ellas. Viéndose frustrado el faraón, entonces da un segundo decreto: tiren al niño, todo hijo varón después de nacer, tírenlo al río. Y es en Éxodo 1:22. Ahí cerramos la vez pasada. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, escucha, a todo el pueblo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Había una ley completamente inmoral, aunque legal. ¿Cómo deshacerse de este masmelo tan lindo, este precioso bombón? Yo me imagino que la mamá lo vio nacer y lo vio robusto. Todas las mamás, entre otras cosas, ven a sus hijos bonitos. Y este muchachito estaba tan precioso que ellos tuvieron ese bebé y ya el decreto estaba. Y empezaron a luchar para tenerlo, para que no llorara, para que no se incomodara, para que no despertara alarma entre los egipcios. Y hubo un momento insoportable ya no se podía guardar más este niño, ya tenía 3 meses, me lo imagino cogiendo el jarrón, tratando de darse la vuelta, haciendo sus primeras monerías, y ya con 3 meses, oh por Dios, era horrible porque si le faltaba la comida lloraba, en fin, ya era demasiado y había que sacarlo. ¿Y cómo podrían matar a este niño para ser legales? Digamos, una mamá con todo el corazón no podría hacer algo así. Y nace Moisés, y aquí se relata los primeros años del libertador Moisés. Nace de una familia levita y es puesto en una canastilla hecha con juncos que crecen en el río Nilo. Y ella se entretejió la canastilla, ¿verdad? Y lo entrega a las corrientes del Nilo. Y qué curioso el plan de Dios operando mientras la mamá suelta la arquilla, hizo todo lo que podía hacer por este niño, suelta la arquilla que está perfectamente calafateada. Yo me imagino que lo puso de lo más seguro que pudiera, le puso tal vez una tapa, no sabemos, pero creo que una mamá que ha hecho un esfuerzo por tener a este niño, que lo ama, no tiene corazón para matarlo, y lo que hace es soltarlo y dejárselo en las manos a Dios. Dios me lo dio, quizás sabiendo la promesa que había sobre él, porque ella con mucha confianza lo suelta al río Calafate, impermeabiliza la arquilla y la suelta. La hermanita Miriam se va mirando por la orilla del río para saber qué es lo que va a pasar con el muchacho. Y curiosamente en el reloj de Dios, ahí se está bañando la hija de Faraón. Curiosamente, el hombre que mandó matar
a los niños, que mandó matar a ese, ahora está obligado a protegerlo porque es que es la hija de Faraón la que lo toma y lo prohija, lo adopta. Y curiosamente ahí está Miriam para sugerir y decir, oiga, necesita a alguien que se lo cuide, yo le tengo la persona indicada. Y esa persona indicada era la mamá de Moisés. Así de que Moisés termina de nuevo al final del día en brazos de su mamá. Y un varón de la familia de Leví, dice Éxodo 2 del 1 al 4, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarse más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La última vez que supimos de los levitas eran tremendos hombres. Recordemos que de ahí viene Moisés. La última vez que supimos de ellos lo dice su papá antes de morir al bendecirlos, y nos quedó claro que era gente pero enojona, era gente con ira. El papá los llama a todos antes de morir y le dice justamente a Simeón y a Leví, el ancestro de Moisés, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad arretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. De ahí, de esa familia, viene Moisés. No pierda de vista esto, porque luego va a tener que ver este episodio que le estoy contando. El Jacob se está despidiendo de esta tierra y a Leví le dice, tú eres un iracundo, tú y yo no nos juntemos para nada, eres un tremendo hombre de violencias. Y así se despide de ese hijo. Y a veces pensamos que nuestras vidas no la están copiando los hijos. Los hijos sí nos están mirando, precioso que me escuchan. Ellos nos están copiando por el lado de la fe y por el lado de las malas costumbres que tenemos. Vimos en el video introductorio a una osa guerreándose para que su hijo no cayera por semejante abismo. Un observador con su dron imprudente se acercó para filmarlos e hizo que ella tomara un terreno escarpado. En ese terreno escarpado, pues usted vio el osito, el osesno, terminó arriesgando su vida al casi caer por el terreno escarpado que había, por lo liso de la nieve. Pero la mamá estaba allí haciendo lo posible, tal vez rugiendo, haciendo ruidos para que él se orientara y se animara. Los hijos nos copian las buenas y las malas cosas. Y ahora vas a ver por qué. En los días de Abraham, ¿por qué Lot, su sobrino, terminó en Sodoma y Gomorra? No le dio problema. Una ciudad de degenerados. Recordemos que cuando los van a sacar, hay 2 ángeles que llegan allá para mirar cómo sacan a los justos que hayan, y no encuentran sino a la familia de Lot. Y cuando Lot los invita a su casa, la gente de ese lugar quiere tener sexo con ellos. Pero Lot se había ido a vivir allá y no le había visto problema. La pregunta es, ¿por qué este muchacho terminó decidiendo ir a un lugar de gente tan degenerada y no le vio problema? Quizás se lo vio a Abraham, que era como su papá. Recordemos que Abraham un día, ya en Génesis capítulo 12, desde el 11 en adelante, lo vemos entrando a Egipto. Y antes de entrar a Egipto le dice a su mujer, por favor no vaya a decir que usted es la mujer mía, es que la Sara era bonita.
Y le dice, no voy a decir que es la mujer mía, por favor diga que es mi hermana. Y entra a Egipto y esa noche llegan allá y el faraón pues obviamente la ve hermosa y la incluye dentro de su harén. Y antes de que le ponga la mano encima, Dios se le aparece en sueños y le dice, mucho cuidado con esa mujer porque ella no es soltera, ella es esposa de Abraham. Claro, al otro día se levanta este hombre y le dice en el verso en 12:18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete, tómala y vete. Pero antes de irse, Abraham había entrado a Egipto, había mentido y Faraón le había dado vacas, le había dado ovejas en el verso 16 e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, él se fue para Egipto y le fue bien. Mintió y le fue bien. Antes salió bendecido. Y esa sensación de que yo puedo meterme en el lío que sea y salir bendecido le quedó grabada a Lot. Lot se va a Sodoma y Gomorra y dice, yo también voy a ser bendecido. Y usted sabe que salió de Sodoma y Gomorra con una mano atrás y otra adelante, hasta sin esposa en el camino. Y luego terminó acostándose con las 2 hijas en Zoar porque dijo, ay, los hombres se acabaron. ¿Vio? Pero eso se lo estaba copiando a Abraham. Por supuesto, Abraham con el tiempo termina afinando, pero este muchacho le copió las bobadas a Abraham. Abraham mintió y salió bendecido. Lot dijo, yo entro a Sodoma y soy bendecido. Al parecer, los hijos nos copian las buenas y las malas. Y aquí tenemos una pareja de levitas procedentes de ese ancestro Leví, un hombre que fue reprendido por iracundo. Lo que sabemos de él es que no tiene escrúpulos para matar en su celo. A su hermana la habían violado y este hombre mató a todo un pueblo sin importarle. Ellos habían hecho un trato con ellos, pero él no, lo pasó por delante, los hizo circuncidar con un plan, fingió el plan. Cuando ya los tenía en su debilidad, lo mató a todos. Y esto, por supuesto, le impresionó a Jacob y lo reprende por iracundo. Pero aquí tenemos una familia de fe. Ellos nos copian las cosas buenas y nos copian las cosas que no son tan buenas. Y se lo voy a demostrar en el camino. Aquí se habla de los papás de Moisés como personas de fe. Dice en el libro de Hebreos, donde se nos habla y se nos instruye de la fe, y se nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 23 nos dice que esta familia tenía una fe grandiosa. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Mire, lo mismo que estamos leyendo. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿En qué no lo temieron? Pues en que no lo mataron inmediatamente. El decreto decía muy claramente que apenas naciera el muchacho había que tirarlo al río. Muchos otros quizá lo hicieron por temor, pero estos, dice Hebreos, que no le temieron al decreto del rey. Estaban operando en fe. Dice el verso 23, por la fe. Todo lo que hicieron fue de fe. Escuche esto. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo,
de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Usted está entendiendo por qué es un acto de fe lo que está pasando? Dios despertó la compasión de esta mujer, ¿verdad? Este precioso niño la enterneció. Y ella, al final, vuelve a recibir el niño. O sea, imagínesela usted tensando y armando la arquilla, calafateándola. Y aquí le muestro cómo es que se calafatea. Calafateando la arquilla para impermeabilizarla y que no entre agua. Y ella haciendo su mejor esfuerzo. Ella dijo: caramba, hay momentos en que yo no puedo ir más que esto. Esto es todo lo que puedo hacer por este muchacho. Ya se me volvió insostenible tenerlo. E hizo lo que más pudo por él hasta que dijo: venga, este es el plan. La fe usa la palabra de Dios. Asumimos, porque usted y yo nos hemos movido en fe, que Dios le habló a esa familia. Si no, no podría decir el libro de Hebreos que se movió en fe. Alguna revelación tuvo. Y ella volvió a recibir al muchacho. Usted se puede imaginar el acto de fe tan tremendo que es poner a ese muchacho y verlo partir en esa canastilla y confiar en que lo que está oyendo de Dios es correcto y asumir las consecuencias. Además le pagaron por hacerlo. Imagínense ustedes, no solo volvió el muchacho al final del día, sino que además le pagan para que a partir de ahora lo tengan. Usted sabe que todos están en crisis financiera. El faraón ha decretado un tiempo de dura carga tributaria y dura jornada laboral. Y en un tiempo donde parece que es imposible tener buenos ingresos, esta mujer se mueve en fe y al final del día no solo tiene a su muchacho, sino que le están pagando para que tenga a su propio hijo. Hágame el favor, ¿usted tiene idea de lo que está pasando aquí? Dios bendijo a esa familia de Moisés por moverse en fe en el peor momento. Y Dios cuida de Moisés porque es que Moisés es la respuesta a la oración. Imagínense, la hija de Faraón es la respuesta tal vez al clamor de esta familia. Pero es que ellos tienen la respuesta de la oración del clamor de toda una nación. Se lo demuestro. Éxodo 3, versos 7 y 10. Ahí lo dejo, voy a leer solo el 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Claro, el lado invisible es él, el gestor de lo que está pasando, pero el lado visible es Moisés, el personaje central de este capítulo. Y aquí lo están presentando. Es que todo esto que está pasando es porque él es la respuesta a una oración. Dios lo tenía que cuidar porque toda una nación estaba anhelando un cambio. Y así como la osa, un ser de gran fe, de gran destreza, levantando sus garras para ir a lo alto de la montaña e inspirar a ese muchacho, aquí vemos a una mamá en fe inspirando a ese muchacho posteriormente, porque las cosas buenas y las cosas malas también nos las copian. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Usted dirá, pero si lo están poniendo en el río, ¿cómo que no temieron? No temieron porque el decreto del rey era matarlo inmediatamente naciera y tirarlo al río. Ese era el decreto. Ellos no lo hicieron así. ¿En qué no temieron? En que no lo mataron, sino que duraron con él 3 meses. La fe estaba en creer
que Dios había dicho que se multiplicarían en esa nación y ellos no iban a detener la obra de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Dios dijo, vayan a multiplicarse, pero ellos no están dispuestos a ir en contra de lo que Dios está haciendo. La fe de ellos consistió en no parar lo que Dios quería hacer. El Espíritu Santo le da al autor de los Hebreos esta pequeña historia, este pequeño verso y le dice, escriba de esta pareja, que ellos no actuaron así por miedo, ellos actuaron porque había una convicción, una certeza, ellos oyeron de Dios. El soltar ese muchachito era un acto de fe, estaba indefenso, pero ellos lo pusieron en el río, un acto de fe. Ellos tejieron una arquilla, esto es un acto de fe. La calafatearon, es decir, la impermeabilizaron, un acto de fe. La pusieron en el río, un acto de fe. Y quizá dijeron, Dios me lo dio, Dios, el Dios que le dio un propósito a este muchacho, el Dios que me lo entregó, ese mismo Dios lo va a cuidar, y soltó. Muchos papás hoy necesitan tomar ejemplo de esta familia, de soltar esos hijos ya de 40, de 30, de 20 y tantos. Necesitas tener fe para soltar. Si vos crees que Dios está contigo, que me estás escuchando, y que Dios te dio ese muchacho, ¡ey! Inspírate en esta pareja de levitas, suelte ya. Quizá no entienda, pero ninguno está entendiendo todo de Dios. Dios no nos revela todo. Suelte, y va a ver el milagro que Dios va a hacer. Ella calafatea con asfalto y brea la arquilla. Y dijo, mi hijo, lo voy a sostener hasta donde puedo, pero lo tengo que soltar. No lo tiró al río, a la buena de Dios, no. Ella hizo, tal vez le puso una manta, lo alimentó, le dio el último tetero y le dijo chao, ¿verdad? A algunos no hicieron así por desesperación, pero esta familia está moviéndose en fe. Ella dijo, Dios me lo dio, Él lo va a cuidar. Ella calafatea, no lo tira, pero ella echa su ansiedad sobre Él, sobre Dios. Dice, Señor, este hijo me está estresando. Primera de Pedro 5:7 nos dice sobre la ansiedad. Y nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted no es diferente. Si usted se está sintonizando hoy con esta página de Facebook, es porque usted está recibiendo del Dios de la Biblia. Usted está creyendo. Ese mismo Dios que los libró a ellos, lo puede librar a usted. Deje su ansiedad sobre Él. Mire los juncos, ese pajarito está parado en una rama de junco. Y usted sabe que eso queda roto si usted lo teje. Pero ellos se movieron en fe, algo oyeron de Dios. Ellos no se hicieron matar por ese muchacho, no. Ellos oyeron el plan de Dios, les dio una convicción alocada de que había que soltarlo. Y en esa convicción de no saber qué va a pasar, la hermana de Moisés se va por un ladito mirando, pero nadie sabe cómo va a terminar eso. Y curiosamente pasa lo que menos se imaginó ninguno. La hija de Faraón, la hija del hombre que mandó matarlo, es la hija que ahora lo protege. Qué paradoja. Ella ahora le paga a la mamá para que lo tenga. Qué paradoja. Ahora la misma mujer que soltó ese muchacho, soltó esa ansiedad, ahora lo recibe de vuelta y con sueldo para que lo mantenga. ¿Usted entiende esto? ¿Usted está comprendiendo? Y usted dirá, si esto es loco para usted, si este acto de fe de creer que soltando a un hijo, porque todos tenemos un propósito en Dios, que soltando a un hijo, dejándoselo en las manos de Dios, que Dios lo trate, que Dios en su plan maravilloso haga lo que tenga que hacer con él. Si eso pasó acá, créame, Dios va a levantar ese muchacho o esa muchacha que tanto sobreproteges, ya suelte. Y dice que terminó esta prueba y viene otra igualita. Léalo conmigo. En Éxodo 2, 10 al 12 dice, y cuando el niño creció, recuerde que ya ella no es la mamá, ella está como mamá, pero ella está en secreto, ya su estatus de mamá ya lo guarda en secreto.
Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó, lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, ella vuelve y lo suelta. Dios se lo trajo, lo levantó hasta que lo influenció, hasta que le enseñó tal vez los principios, a reconocer a su pueblo, a reconocer las promesas de Dios. Le habló del Dios de la palabra, el Dios de la promesa, y luego lo volvió a soltar. Lo volvió a soltar. Se lo trae a la hija de Faraón. Y literalmente el pasaje, yo me quedo con la Biblia porque hay mucha especulación. Algunos especulan que es que ella le puso el nombre y le dijo a la hija de Faraón, y la hija de Faraón le dijo, pues sí, llamémoslo así. Mire, eso es especulación. Lo que dice el pasaje literalmente es que la hija de Faraón le puso nombre. Ella lo suelta y se tiene que aguantar hasta que otro le ponga el nombre. Ella cree que Dios se lo dio y que hay un propósito en él. Hebreos dice que lo que esta mujer está haciendo es un acto de fe. Qué tremendo. Y las cosas buenas y las cosas malas, los hijos nos la copian. Precioso que me escucha. Si el caso de Abraham y Lot lo espantó, mire lo que viene. Las cosas buenas y las cosas malas no las copian. Ya sabemos que los levitas son gente medio chispita, que reacciona con ira. Y eso viene operando en la familia, viene siendo copiado. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Solucionó a la manera levita, matando. Recordemos que Leví, cuando vio una injusticia, mató. Y aquí vemos a Moisés, salvado de las aguas, con un ejemplo de la osa, con un ejemplo de fe, pero también con ejemplos de ira y de resolver a las malas. Y aquí resolvió como le resolvió el ancestro. Mató al ver la injusticia. Había un celo en él. Quizá la mamá le dijo, mi hijo, usted va a liberar al pueblo de Israel. Usted tiene un propósito. Se movió Dios en su nacimiento. Se movió Dios hasta donde usted está. Él se la creía. Pero cuando ve la injusticia operando en lo que se cree, también empieza a cojear en las bobadas que le ha visto tal vez a la familia. Pero dice la palabra de Dios que al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pareciera que las cosas se pusieron feas aquí, pero la Biblia dice que eso que está enmarcado en los versos 13 al 15 es un acto de fe. Lo que retrata de Moisés el libro de Hebreos fue una operación de fe, de una certeza, de una convicción. Miremos lo que dice el libro de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, la influencia de la mamá fue fuerte, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y Cristo que hace ahí, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vio, los hijos nos copian las cosas malas y las cosas buenas. Los papás lo tuvieron 3 meses y no tuvieron miedo de la ira del rey. Este huye sin tener miedo de la ira del rey. Pero usted dice, pastor, allá leyó en el verso 15 que oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó. Pero dice el verso 14, al final dice, ciertamente esto ha sido descubierto. Dice, Moisés tuvo miedo. ¿Cómo que Hebreos refuta eso y dice, no fue miedo, fue certeza, fue convicción? Él renuncia a todo esto. Es que Moisés era príncipe. Moisés era príncipe. Quizá habría podido liberar a Israel con una maniobra política cuando estuviera en el trono. Pero su celo por el pueblo de Dios era tal que tomó decisiones radicales y no temió la ira del rey. Se la copió a sus papás. Pero por un lado está copiando la manera radical y dura de responder a las injusticias, matando gente. Pero por otro lado está copiando las actitudes de fe. Precioso que me escucha. Los hijos nos copian las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Y miremos que las dos van fluyendo. Esto que está aquí lo mira Hebreos como una certeza y una convicción que vienen de Dios. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. ¿Notó otra vez? Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Las cosas buenas y las cosas malas no las copian los hijos. Y aquí vemos a un Moisés necesitando del tratamiento de Dios, necesitando ser afinado por el alfarero, necesitando afinamiento, que se le temple las cuerdas para que suene como Dios quiere. Y es llevado a la tierra de Madián, el crisol de Dios, un lugar completamente diferente. Pero aquí hay conexión con su futura vida. Por los próximos 40 años, este hombre va a permanecer en ese lugar intrascendente. Pero hay un propósito en Dios. Él es la respuesta a una oración. Y dice allí el verso 18 al 20, y volviendo ellas a Reuel su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Vio? Su ancestro Jacob dijo, no me entierren aquí, yo soy forastero. José, su ancestro, dijo, cuando venga Dios y los visite, llévenme, porque yo no soy de aquí. Y todo ese ancestro cultural, toda esa preparación que tuvo en lo espiritual, esas cosas buenas que tenía que copiar, se están instalando en él, están afirmándose más. Tiene su primer hijo y dice, aquí, yo no soy de aquí, yo soy forastero de este lugar. Y el pasaje termina con Dios reconociendo a su pueblo. Moisés es presentado. Él es la respuesta al clamor. Finalmente aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto
y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Moisés es la respuesta a este clamor. Claro que lo tenía que cuidar. Claro que le tenía que dar convicciones de fe para sacarlo de ahí. Quiero concluir sacando unas preciosas y bellas reflexiones que lo van a edificar. Conclusión número 1. El ejemplo de los padres de Moisés y de Moisés deben servirnos para correr nuestra propia carrera. Para eso está esta enseñanza. Lo que no corrigieron los padres, Dios lo tiene que enderezar. Es decir, la obra que como papá tuviste que haber hecho en tu hija, en tu hijo, mira, y si quedó mal, Dios lo tiene que enderezar. Se demora, pero Él lo hace. Y te voy a dar el ejemplo de la galería de fe que hay en Hebreos. Qué chévere que alguna vez la leas completa desde el capítulo 11 hasta el 12. Solo voy a leer unos apartes del capítulo 12, pero te repito la conclusión. El ejemplo de los padres de Moisés y de Moisés deben servirnos para correr nuestra propia carrera. Lo que no corrigieron los padres, Dios lo tiene que enderezar. Se demora, pero lo hace. Por tanto nosotros también, dice Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, del trono de Dios. Considere a Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto de Hebreos 12 es la conclusión de lo que vienen diciendo en el capítulo 11, por la fe Jacob, por la fe José, por los padres de Moisés, por la fe Moisés. Y están diciendo acá, usted también corra con paciencia su carrera, usted también tiene una carrera de fe, usted también tiene un propósito que tiene que correr, pero ponga sus ojos en Jesús. El que corrió la carrera teniendo múltiples contradictores. Dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, habiendo combatido contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecie, no desmaye, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, cuando Dios está corrigiendo a Moisés, Dios le está diciendo a este hombre, mijo, quiero que sea santo. Eso es lo que le está diciendo. Mijo, quiero que sea santo. Hay cosas de usted que no son santas. Dios quiere que participemos de la santidad. Cuando tú reprendes al muchacho y le das unos cuantos cuerazos, te estás diciendo, mijo, es que quiero que sea santo. Es verdad, dice el verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
tremendo. Una vez más te la doy. El ejemplo de los padres de Moisés y de Moisés deben servirnos para correr nuestra propia carrera. Lo que no corrieron los padres, Dios lo tiene que enderezar. Se demora, pero Él lo va a hacer. Conclusión número 2. Dios también tiene un plan para los enemigos. Por eso te bendice delante de ellos. Usted vio a la mamá de Moisés siendo bendecida delante de los enemigos. Ellos ni siquiera lo supieron. Pero qué tremendo testimonio. Son bendecidos delante de los enemigos. Al final del día, ella tenía el niño y tenía con qué resolver su alimentación presente. Y además había resuelto la universidad y todo lo demás. Dios tiene un plan con ellos y quiere revelarse también a los enemigos. El hombre que lo iba a matar, Faraón, terminó pagando la universidad, imagínese. Cuando usted se vea en esas situaciones tan difíciles, recuerde este Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Quédese tranquilo. Dios también tiene un plan para los enemigos. Quizás se quiere revelar a ellos a través de ti. Número 3. No se afane por hacer el ministerio que Dios le va a confiar. No tenga afán. Yo sé que a algunos Dios les ha dado sueños, revelaciones y visiones. No tenga ningún afán. Él está más interesado en corregir lo que usted es. ¿Vio? Moisés tenía un celo por hacer justicia. Moisés tenía un celo que venía de sus ancestros, pero tenía unos excesos y Dios tenía que corregir esos detalles. Él está más interesado en corregir lo que eres, tanto que se toma su tiempo para trabajar en tu carácter. El afanado es usted, Dios no. Número 4. No se preocupe por sus enemigos. Dios tiene un plan para hacer que todo lo que te han hecho te ayude para cumplir tu propósito. Él adereza mesa. Él puede hacer que todas las cosas te ayuden a bien. Faraón le decreta muerte de niño y de grande, pero todo eso se confabuló para llevarlo al propósito. La maldad del hombre está allí, la maldad de los gobiernos, pero Dios puede usar esa maldad de los gobiernos para bendecirte a ti. Y ahora vamos a orar. Quiero bendecir tu vida y quiero que a partir de esta revelación que Dios ha traído a ti, tú endereces algunas buenas cosas. Vamos a orar. Y tenemos que saber que aunque se vean cosas tremendas ahora mismo en la vida de nuestros hijos, quiero darte esa esperanza. Dios va a tratar con ellos. Lo que tú no pudiste por falta de entendimiento, Dios va a acabar esa tarea. Porque Dios lo ama, Él también. Se te reveló a ti por una promesa que tal vez le hizo a alguien, lo va a hacer con Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, presentamos esta mañana a los hijos en esas áreas que nos vieron pecando, en esas áreas que nos vieron haciendo lo malo y lo copiaron y lo extendieron y ahora están teniendo sus propios hijos y están extendiendo la misma maldad que nos vieron. Padre, nos arrepentimos esta mañana de todas esas tonterías que hicimos, Señor, delante de ellos, esas explosiones de ira, esos manejos incorrectos del dinero, ese dile que no estoy, todas esas cosas. Me arrepiento, Señor, y yo te pido que tú en ellos trates esas áreas. En el crisol del Madián que les toque, trata con ellos, pero no los sueltes de tu mano. Porque ¿de qué les sirve ganar el mundo con esas tonterías? Si pierden su alma, si pierden su familia, si pierden lo más importante. En el nombre de Jesús me arrepiento de que en su momento me dijiste que me arrepintiera y yo no acepté eso. Es que hay gente que recibe lo que quiere. Hay gente que escoge de la Biblia lo que le parece. Y yo quiero hoy exhortarte a que estés en todo el consejo de la palabra. Posiblemente hayan cosas de la Biblia que a usted no le gusta oírme predicar, pero déjese corregir, porque es el crisol de Dios afinándolo. A Moisés lo llevaron a Madián
y tenían que corregirlo allá porque él no estaba completo. Había un celo correcto por luchar por la injusticia, pero no era la manera. Matando gente no era la manera. Y eso venía heredándose de los padres. Me arrepiento, Señor, de haber maltratado a mi cónyuge delante de mis hijos. Me arrepiento, Señor, de haber manejado mal el dinero, de haber hablado de otro, del papá, de la mamá, delante de mis hijos. Ellos aprendieron eso y ahora tienen las mismas luchas que tuve yo por por no tener sabiduría. Me arrepiento, Señor. Y te pido que trates en el crisol del Madián que les toca esa parte de ellos, pero no los sueltes de tu mano. Clamo por ellos, Señor. Tú los amaste también. Tú fuiste el que decidió enviarlos a esta tierra. Tú soplaste en ellos aliento de vida. No sueltes a mis muchachos, Señor. Hoy los pongo a los que están todavía contemplados en la casa, generándome preocupación. Hoy los pongo en la arquilla y la suelto en tu mano, Señor. Lo que tengas que hacer con ellos. Hoy suelto a ese hijo, a esa hija que ya está organizándose. Y allí, Señor, haz con ella, haz con ellos lo que tengas que hacer. Es que ellos tienen que ser procesados. Hoy los suelto en el nombre de Jesús. Hoy me propongo a los que todavía tengo en mi casa, en mi vida, todavía influenciarlos. Porque ellos copian lo bueno y copian lo malo. Te pido, Señor, gracia y favor delante de mis hijos para que copien lo bueno. Te pido esa gracia y ese favor. Hoy clamo por ese favor, para que ellos vean por encima de las cosas que han visto mal, por encima de eso, vean la gracia y el favor, tu tratamiento. Hoy pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Él tenía gozo, pero tenía un montón de contradictores. Señor, que las contradicciones de la vida, que las cosas que no puedo superar, Señor, yo al mirarte a ti, reciba esa genética tuya, Señor Jesús, para poder transitar a través de esas situaciones difíciles. Padre, a mí no me gusta la corrección. A mí no me gusta que se me hable de diezmos, que se me hable de ofrenda, que se me hable de hijos. A mí a veces no me gustan algunas enseñanzas. Pero yo te pido, Señor, no me sueltes. No me sueltes porque tú tienes que corregirme y usarme como lámpara delante de mi familia. Ayúdame, Señor. En su momento, la corrección no es motivo de alegría. A veces me harta, pero después da fruto apacible de justicia. Porque tú me estás diciendo, Javier, quiero que seas santo. A ti que me estás escuchando, también te está diciendo Dios, déjese instruir porque yo quiero que usted sea santo. Mientras más rebelde sea, más alarga el proceso. Moisés duró 40 años en un proceso que pudo haber tardado menos tiempo. Pero ¿sabes qué? No te quedas sin proceso. Dios está interesado en tu carácter, no en tu ministerio. Deja la carrera con eso de servir a Dios a la carrera y de afán y de cualquier modo. Dios quiere tratar con tu carácter primero. Déjese corregir, déjese instruir. Dios tiene un propósito para usted y quiere que en ese propósito le quede bien la tarea. Que cuando lo vean a usted, usted refleje su gloria, refleje lo que Él es. Menos de usted y más de Él. Gracias, Señor. Yo recibo esta corrección. Y yo te pido que eso también lo hagas con mis hijos. Que los rodees de amistades que son de bendición y que hagan que transforme ese carácter, Señor. Separa, quita ese morbo por las mujeres incorrectas. Quita eso de ellos, en el nombre de Jesús. Que vea a las demás mujeres como las hermanas de él. Que no le provoque en el nombre de Jesús. Y afínalo con una, Señor, que lo pueda levantar, que lo pueda instruir, que la pueda levantar, que los pueda llevar a ese propósito final que tú tienes. Hoy oramos por los hijos, Señor, porque sabemos que nos han visto lo malo, pero por eso nos hemos arrepentido esta mañana. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy renunciamos a toda iniquidad en nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y te pedimos a través de tu sangre que tú nos limpies el corazón. Ya la mente está siendo transformada por esa palabra que nos está limpiando, que está haciendo lumbrera nuestro camino. Pero Señor, limpia nuestra alma también de toda basura,
Todo espíritu inmundo, cultural, que se ha venido pasando de una generación a otros para torcerlos, para desviarlos, incluso desde el momento de nacer, reprendemos esas potestades y las echamos fuera, las echamos fuera, las echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús. Creemos que tú vas a hacer cosas grandes con nuestros hijos. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por los nietos que vienen. Bendigo esos nietos. Bendigo a esos nietos. Bendigo a esos yernos cabezones que están torciendo los hijos de tus hijos. Los bendigo porque necesitan ser tratados por Dios y yo te pido, Señor, que los alcances para que puedan, Señor, no nublar mi corazón de lágrimas, sino mis ojos de alegría en el nombre de Jesús. Así lo creo, así lo recibo. Aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón. Como los padres de Moisés, hoy me quedo en fe, sabiendo que yo los suelto en tu mano y tú tratarás con ellos. En el nombre de Jesús. Echo mi ansiedad sobre ti. Tú tienes cuidado de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.